Bienvenidos y bienvenidas a su programa Hablemos de Género. Les saluda Susana Pérez Villalta. Este espacio televisivo ha decidido abordar los 6 libros del Código de Familia. En esta ocasión hablaremos sobre la tutela establecido en el libro cuarto de esta norma jurídica. Pero antes de dar inicio con el programa, les presentamos a continuación datos que usted debe tener en cuenta sobre el Código de Familia. El Código de Familia se presentó en la Asamblea Nacional en el año de 1994 y desde esa fecha al día de su aprobación en junio de 2014. Hubo muchos debates, discusiones, versiones del mismo, siendo una de las leyes más consultadas en la cual brindaron sus aportes representantes de universidades, juristas, expertos en derecho, organismos internacionales, instituciones del gobierno, autoridades administrativas y judiciales en materia de familia. El Código de Familia consta de 6 libros. El primero habla sobre la familia, el segundo sobre la filiación y los otros libros versan sobre parentesco, adopción, personas adultas mayores y procesos de familia. El cuerpo jurídico, compuesto por más de 600 artículos que regula desde el punto social y jurídico todas las instituciones del derecho de familia, entró en vigor el 8 de abril del presente año. Y para hablar sobre la tutela establecida en el libro cuarto del Código de Familia, nos acompaña en el estudio el diputado Carlos Emilio López. Él es vicepresidente de la Comisión de Asuntos de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia y también es secretario del Grupo Institucional de Diputadas y Diputados para la Promoción de la Equidad de Género. Asimismo nos acompaña la doctora Georley Cisnero. Ella es defensora pública de la Unidad Especializada de Familia. Diputado. Buen día, Susana. Doctora. Un placer, Susana. Bienvenidos y bienvenidas. Me gustaría iniciar hablando, en programas anteriores hablamos sobre los alimentos que también están contenidos en el libro cuarto del Código de Familia, diputado, pero también establece la tutela. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de tutela? Efectivamente, Susana, doctora Cisnero, el libro cuarto del Código de Familia contiene 2 grandes instituciones. La institución de los alimentos, que lo explicamos en el programa anterior, y la institución jurídica de la tutela. La tutela está consignada del artículo 334 al artículo 411. Y esta figura jurídica tiene que ver con un cargo, una responsabilidad que es designada judicialmente para representar legalmente a niñas, niños y adolescentes que no estén bajo la cobertura de la autoridad parental. Es decir, niños y niñas que no estén en una vinculación de relaciones madre, padre, hijos, sino que no están bajo el cuidado de sus padres y de sus madres. Esos niños son los que pueden ser sujetos de tutela. También las personas declaradas judicialmente incapaces, las personas que han recibido una sanción penal, una sanción de inhabilitación especial y también personas mayores de edad que han sido no declaradas judicialmente incapaces. Son las personas que están bajo la cobertura de la tutela. Ahora, incapaces no se refiere a incapacidad, por ejemplo, motora o tal vez que no pueda caminar, porque muchas personas tienden a confundir la incapacidad jurídica con la discapacidad, diputado. Es importante, Susana, eso que estás mencionando. No es lo mismo personas con discapacidad que persona declarada judicialmente incapaz. Una persona con discapacidad es una persona capaz jurídicamente. Parece un trabalengua esto. Una persona con problemas auditivos, una persona no vidente, no oyente, una persona con discapacidad físico-motora o con una discapacidad intelectual o psicosocial
es una persona capaz jurídicamente, es decir, tiene la posibilidad de ejercer plenamente sus derechos, es sujeta de derechos, es poseedora de todos los derechos. Una persona declarada judicialmente incapaz no necesariamente es una persona con discapacidad, no necesariamente. Una persona declarada judicialmente incapaz es alguien que no puede ejercer derechos porque está inhabilitado física o mentalmente, y eso tiene que ser declarado por una autoridad judicial, por eso se llama persona declarada judicialmente incapaz. Ahora, otro de los términos, doctora, bienvenida una vez más. Otro de los términos que se tienden a confundir es autoridad parental, filiación y tutela. ¿Cuál es la diferencia de estos tres conceptos? Ok, gracias Susana. Autoridad parental son los derechos y obligaciones que tanto mamá como papá tienen sobre sus hijos menores de edad. La tutela, como bien decía el doctor Carlos Emilio, es un cargo que le designa el juez a una persona que puede ser familiar o no de la persona a tutelar, para efecto de que ésta administre los bienes y administre esa persona, valga la redundancia, en virtud de alguna incapacidad declarada judicialmente, en virtud de que ya ha cesado la autoridad parental, es decir, que ya es mayor de edad, pero no puede gobernarse por sí misma, o en virtud también de alguna inhabilitación especial a causa de una condena penal, ¿verdad? En el caso, me decía la tutela, la autoridad parental y la filiación. La filiación es el vínculo jurídico que nace de la relación paterno-filial. Es decir, por el solo hecho de ser papá, de inscribir a ese niño como hijo de X y Y persona, esta trae consigo, esta inscripción, ¿verdad? Y este nacimiento trae consigo lo que es la filiación. Y de la filiación se derivan todos los derechos y obligaciones que nacen de la autoridad parental. Perfecto. ¿Cuándo se hace necesaria la tutela, diputado? La tutela aplica cuando ha muerto el padre o la madre, o bien cuando está en una situación de enfermedad grave o cualquier otra condición de peligro o que pone en riesgo la vigencia de los derechos de los niños y las niñas. La tutela tiene como objeto, ya decíamos, la representación legal de los sujetos que mencionábamos, niñas, niños, adolescentes, personas. ¿Únicamente es legal, diputado? Es una representación legal, pero también tiene una función social. Es decir, asume el cuidado, la crianza, la protección y la defensa de los derechos humanos. Es interesante ese concepto que tiene el Código de Familia. Entonces, porque toma como autoridad parental, más o menos, por así decirlo. Sí, pero la autoridad parental tiene que ver con una relación hasta cierto punto biológica. Es decir, la autoridad parental es el ejercicio de la relación padre, madre, hijos. En la tutela no está presente, esa es la diferencia. En la tutela no está presente ni el papá ni la mamá, ¿ya? Precisamente se declara judicialmente la tutela en esa condición, cuando no está el papá, cuando no está la mamá, es que aplica la tutela. Entonces la puede ejercer el abuelo, la abuela u otro familiar cercano. Ahora, te decía que además de la representación legal tiene una función social, es decir, quien ejerce la tutela tiene que preocuparse por los alimentos, por el proceso educativo, por la situación de salud, por la formación en valores, es decir, todas las responsabilidades de una protección integral familiar se asume bajo la figura de la tutela. Ahora, ¿qué tipo de derechos se les protegen a las y las personas que son o que van a ser tuteladas, doctora? Todos sus derechos en su integridad, o sea, deben de ser tutelados, y precisamente por eso juega una función muy importante la Procuraduría Nacional de la Familia, en virtud de que ellos... El código es como nuevo, no es algo novedoso, porque es una figura nueva dentro del Código de Familia, la Procuraduría de la Familia. Ellos, en conjunto con el juez que designa o discierne el cargo de tutor,
son los encargados de velar porque esta persona lleve una correcta administración de los bienes y de la persona del tutelado. Cuando hablo de persona, hablo de todo y cada uno de las esferas que mencionaba el doctor Carlos Emilio López. También debo de mencionar que la tutela también puede ser designada por testamento, ¿verdad? No solamente judicial, y tiene exactamente los mismos efectos y se rige bajo las mismas normas de la tutela judicial. Asimismo, también se puede establecer tutela en el caso de que mamá y papá estén desaparecidos o hayan dejado en abandono a los niños, pero tienen que investigarse esas circunstancias previo a establecer un tutor para estos niños, niñas o adolescentes. Ahora, ¿el tutor o tutora es para siempre, diputado? El tutor o tutora es para siempre. Se asume de forma voluntaria y la tutoría, la tutela, se ejerce por una sola persona. Ahora, puede haber algunas situaciones en que se suspende la tutela, pero eso tiene que ser suficientemente justificado, suficientemente delimitado por condiciones para que pueda suspenderse. Pero de lo contrario, la tutela se asume hasta que el niño o niña o adolescente alcance la mayoría de edad, es decir, hasta los 18 años. ¿Cuáles pueden ser algunos de esos ejemplos para que la población quede como un poco más, o un ejemplo para que la población quede un poco más clara en estos casos, diputado? El código, digamos, taxativamente no expresa esas condiciones, pero tomando en cuenta el espíritu y diversas disposiciones que están disgregadas en diversos artículos, podemos pensar en situaciones que amenacen la vida, la salud, la integridad de los niños, niñas y adolescentes, situaciones de grave irresponsabilidad de parte de quien esté ejerciendo la tutela, o puede ser la muerte o puede ser situaciones de salud. Ahora, el código establece requisitos para el tutor o la tutora. Dentro de esos requisitos está que tiene que ser ciudadano nicaragüense, una persona que está en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos, alguien que no haya sido acusado penalmente por delitos de violencia intrafamiliar, violencia sexual o violencia contra las mujeres. Es decir, no se puede poner en manos de una persona que tiene este tipo de antecedentes delictivos la seguridad, la integridad, el cuidado, la crianza de los niños y de las niñas. No debe de existir intereses antagónicos entre la persona que va a ejercer la tutela y las personas tuteladas. Tampoco tiene que tener antecedentes penales en delitos contra la propiedad u otras familias delictivas que considere la autoridad judicial. Es decir, tiene que ser una persona éticamente, una persona de principios y que va a garantizar el desarrollo pleno de ese niño, de ese adolescente, de esa persona declarada judicialmente incapaz. Ahora, doctora, ¿quién vela por el desarrollo pleno de la tutela? ¿Qué autoridades? Como decía anteriormente, la juez que discierne el cargo de tutor tiene que estar al pendiente en conjunto con la Procuraduría Nacional de Familia. Asimismo, quiero ampliar un poco sobre lo que decía el diputado en cuanto a que, si bien es cierto, el código establece que únicamente el juez puede establecer un tutor para determinado niño o de las personas a tutelar establecidas en el código. Sin embargo, también el código te da otra opción en el sentido de que cuando esta tutela es testamentaria y son varios los niños a tutelar, el padre que dejó en el testamento establecido qué persona deseaba que ejerciera el cargo de tutor puede establecer un tutor para cada uno de los niños o uno solo para todos. Es decir, que puede haber más de uno siempre y cuando no haya conflicto entre ellos, porque en caso de haberlo, pues el juez designará a uno solo. También otra causa de remoción, por ejemplo, de tutor o tutora designada, es por razones sobrevenidas o falta de capacidad o excusas alegadas por el tutor, pero esto tiene que ser demostrado, ¿verdad?, ante la autoridad judicial y con llamamiento siempre de la Procuraduría Nacional de Familia para que ellos pues puedan expresar lo que tengan a bien en la audiencia respectiva.
Ahora, ¿en cuánto tiempo el juez resuelve sobre una acción de tutela, diputado? Bueno, el proceso de tutela y todos los otros procesos de familia, como la adopción, alimentos, etcétera, están contemplados en el libro quinto. En el libro sexto, en el libro cuarto está contemplada la parte conceptual, las grandes definiciones, y en el libro sexto está todo el procedimiento de familia, en el cual se establece que aproximadamente dura unos 75 días si se llega hasta a apelaciones, y si llega hasta la Corte Suprema de Justicia, es decir, si hay un recurso de casación, el periodo máximo que dura un proceso de familia son 150 días. O sea, estamos hablando que si es ante la autoridad propiamente dicha, estamos hablando de algunas semanas, es decir, es un proceso judicial breve, sencillo, ágil, expedito. Ahora, ¿el tutor o tutora puede negarse a ser tutores o tutora, doctora? Pueden excusarse, pero no todas las personas. El código establece que las personas que no pueden excusarse, por ejemplo, son los abuelos, los hermanos, los tíos, las tías. Es decir, las personas hasta el 4º grado de consanguinidad, las personas a tutelar. Sin embargo, si fuese una persona distinta a ellos, la nombrada tutor por el juez, en este caso, antes de aceptar el cargo, pueden excusarse, pero esa excusa tiene que ser justificada. Y a criterio tanto del juez como de la Procuraduría tienen que ver si es valedera la excusa que ellos están dando para efectos de que se designe a otra persona como tutor, pues ya sea de los niños, niñas, adolescentes, personas declaradas incapaces o personas inhabilitadas judicialmente, inhabilitadas por sentencia penal, perdón. Pero en el caso de los familiares tendría que ser plenamente justificada la excusa de ellos para no aceptar el cargo. ¿Qué tan importante es esta figura, diputado, dentro del Código de Familia? Hasta este momento, en la conversación que hemos tenido, hemos hablado de 3 personas que pueden ser sujetos de tutela: niñas, niños y adolescentes, personas declaradas judicialmente incapaces y personas que hayan sido inhabilitadas por una sentencia judicial. Pero hay otros 2 grupos que pueden ser sujetos de tutela: las personas con discapacidad que no pueden valerse por sí mismas, no todas las personas con discapacidad, sino únicamente las que no pueden valerse por sí mismas, y también personas que estén en una situación de desamparo. Es muy importante la figura de la tutela porque viene a proteger y a resguardar derechos, a proteger la vida y a proteger los bienes de 5 grupos que están en situación de vulnerabilidad. Es decir, con esta figura, el Estado de Nicaragua se garantiza que estos miembros de la familia sean asumidos y sean protegidos por otros miembros de la familia. Es decir, esto viene a contribuir con el desarrollo humano de la familia, de la comunidad, de la sociedad, de la colectividad. Y estos 2 grupos que te he mencionado, los últimos, las personas con discapacidad que no pueden valerse por sí mismas y las personas que están en una situación de desamparo, el código establece algunos criterios importantes. Por ejemplo, ¿quiénes son aquellos que están en una situación de total desamparo? Aquellos en los cuales sus padres han muerto, sus padres han desaparecido o bien por un abandono. Es decir, este código a través de esta figura jurídica viene a proteger a estos niños o niñas que están en una situación que no tienen protección absolutamente de nadie. Y aquí juega un papel muy importante, como decía la doctora Cisneros, la Procuraduría Nacional de la Familia, el Ministerio de la Familia, porque se tienen que realizar estudios para la declaratoria de total desamparo. También juega un rol en esta declaración el equipo multidisciplinario que está adscrito a cada juzgado de familia. Y en este proceso se debe de priorizar la asignación de una tutela temporal a los abuelos, o bien puede ser a otros familiares cercanos, familiares próximos de quienes están en una situación de desamparo, y en última instancia en un centro de protección. Esa medida temporal es en tanto no se define una tutela definitiva, es decir, de protección, de cuidado, de resguardo permanente para los sujetos que estamos mencionando.
Perfecto. Nosotros tenemos que hacer un corte, pero cuando regresemos continuaremos conversando sobre la tutela establecida en el libro cuarto del Código de Familia. Ya regresamos. Recuerde que este programa usted lo puede ver en vivo a través de nuestra página web www.asamblea.gov.ni. Continuamos hablando sobre la tutela establecida en el libro cuarto del Código de Familia. Doctora, ¿cuál ha sido la experiencia hasta el momento de la Defensoría Pública con respecto a este tema? Pues realmente han habido muy pocos casos de tutela. Sin embargo, pues allá en Defensoría Pública tenemos las puertas abiertas para toda aquella persona que necesite de nuestros servicios para efectos de tutelarle pues jurídicamente sus derechos. Cuando hablo de tutela jurídica, también hago referencia al caso de solicitar un tutor ante autoridad judicial competente, ¿verdad? O inclusive de realizar escrituras públicas en el caso de las tutelas testamentarias. Ya lo hemos hecho en casos de personas que no tienen recursos para pagar un abogado particular que pueda realizarles pues ese trámite.
Sin embargo, pues en los pocos casos que se han tenido en Defensoría Pública y que se ha hecho uso de la vía judicial, pues se ha constatado que los mismos se han realizado dentro del término establecido por la ley. No han habido mayores dilaciones, excepto en cuanto, a la obtención de las diferentes pruebas periciales que se requieren para determinar si una persona está incapacitada para valerse por sí misma. En este caso, pues medicina legal tiene que realizar las valoraciones pertinentes para diagnosticar si esta persona puede o no gobernarse por sí misma, o necesita pues que se le nombre un tutor para que lo haga en nombre de ella. No hemos tenido mayores problemas, ¿verdad? La afluencia de estos casos ha sido muy baja, es muy baja. En su mayoría hemos tenido casos de cuidado y crianza, autoridad parental, y cuando hablo de autoridad parental es suspensión o pérdida de autoridad parental por uno de los padres, ¿verdad? Ahora, como era establecido, doctora, anteriormente este derecho, antes de no existir el Código de Familia, ¿cómo era ese proceso? Pues realmente con el término de tutela, ¿verdad? No lo teníamos tan así definido. Sí se solicitaba la declaratoria de incapacidad de las personas y se le nombraba un guardador. Existía el guardador del demente, el guardador del ebrio. ¿Esa figura ya no se utiliza? Ya no existe. ¿Debido a? Al Código de Familia, que vino pues a derogar esas instituciones contempladas en el Código Civil. Y pues ahora únicamente nos regimos por el Código de Familia, y todo lo que tiene que ver con personas que tengan cualquier discapacidad o incapacidad, perdón, estoy utilizando mal el término, incapacidad que le impida valerse por sí mismas, gobernarse por sí mismas, tendrían que ser gobernadas por un tutor, ya sea nombrado judicialmente o por testamento. Perfecto. Ahora, diputado, ¿cuáles son los derechos y los deberes del tutelado y tutelada? Regresando un poquito a lo que decía la doctora Cisneros, la figura que existía anteriormente era la figura de la guarda, ¿no? Pero ese concepto, esa figura jurídica fue derogada por el Código de Familia, porque guarda tiene implícitamente un contenido de que va a guardar, valga la repetición, a proteger un objeto, un bien. Ese es guarda, alguien que retiene, alguien que está protegiendo una cosa inanimada. Entonces, el concepto de tutela es digamos, una categoría jurídica que implica que estás hablando de una persona, de un sujeto, de un ser que tiene conciencia, que tiene discernimiento, que tiene sentimientos, hay una historia de vida detrás de ella. Es un concepto más humano y que implica la relación entre dos seres humanos, entre quien ejerce la tutela y la persona tutelada. En cambio, guarda es la relación entre una persona y un objeto. Uno guarda un objeto, pero la tutela es la relación entre dos sujetos. Y es por eso, ahora cayendo a tu pregunta, que ambos tienen derechos y ambos tienen deberes. Es decir, el tutelado tiene derechos y tiene deberes. Tiene derechos a educación, a salud, a recibir cuidado, a recibir protección. Es decir, todos los derechos humanos los tiene la persona tutelada, pero también tiene deberes. Y dentro de sus deberes es obedecer, respetar, cumplir con las orientaciones, con disciplinas que establezca la persona que está ejerciendo la tutela, siempre y cuando estas disciplinas, estas orientaciones y estos métodos educativos no impliquen castigo corporal, no implique lesión a la integridad física o psicológica, no implique trato humillante. Es decir, ejerce una función de autoridad la persona que tiene la tutela, pero es una autoridad que no implique lesionar ni la integridad física, ni la dignidad, ni la humanidad de niños, niñas, adolescentes, personas declaradas judicialmente y los otros sujetos que hemos venido
mencionando. Ahora, quien ejerce la tutela, el tutor o tutora, tiene algunas obligaciones. Debe de respetar los derechos de los niños y las niñas, sus garantías, sus libertades, debe de cuidar de los alimentos, en el sentido que lo explicamos. Vamos a botar un poquito de agua. Claro que sí. En el sentido que lo explicamos en el programa anterior, alimentos concebidos como comida, educación, salud, vestuario, recreación, cultura, educación especial o rehabilitación, si estamos hablando de un niño o niña con discapacidad, es decir, todos los elementos necesarios para el desarrollo de la niñez. También la persona tutora debe de hacer un inventario de los bienes que tiene el tutelado. Y además de hacer este inventario, debe de administrar de forma eficiente, debe de cuidar de forma eficiente y responder por los bienes que tenga la persona tutelada. Asimismo, debe de solicitar oportunamente la autorización de la autoridad judicial para los actos necesarios que no puede realizar sin esta autorización. Es decir, debe de tener un cuidado con bastante exactitud, con bastante precisión y un ejercicio responsable de la tutela. También debe de velar por la plena integración del tutelado o tutelada, la integración escolar, integración familiar, integración social e inclusive integración laboral si estamos hablando de un adolescente. Ahora, si es una persona declarada judicialmente incapaz, debe de contribuir a que esta persona pueda recuperar su capacidad. Es decir, la declaratoria de incapacidad no necesariamente es algo definitivo, debe de contribuir entonces con procesos psicoafectivos, psicosociales, psicopedagógicos, para que esta persona pueda recuperar su capacidad. Y si la persona que ejerce la tutela está incumpliendo, está de manera irresponsable ejerciendo su tarea que ha sido designada judicialmente, es decir, si hay un exceso en el ejercicio de la tutela, perfectamente se puede acudir, personas cercanas al tutelado o tutelada puede acudir al Ministerio de la Familia o a la Procuraduría Nacional de la Familia a informar sobre esta situación para que se tomen algunas medidas correctivas. Correcto. Ahora, con respecto a la intervención de los niños y las niñas, me gustaría que nos profundizara sobre este concepto, doctora. De hecho, el artículo 378 del Código de Familia nos establece que todo niño, niña o adolescente que esté siendo sujeto a tutelar debe de ser escuchado en la audiencia inicial respectiva del proceso que se esté llevando. Si el niño es mayor de 7 años y en el caso de los adolescentes, si son mayores de 16 años, estos podrán decidir quién es la persona que ellos deseen que les tutele, tanto su persona como sus bienes. Estas opiniones que tanto el niño como el adolescente serán tomadas en cuenta a la hora que el juez decida designar un tutor. Sin embargo, no está exento de realizar el discernimiento del cargo y las averiguaciones pertinentes para ver si esta persona es idónea para ejercer el cargo de tutor. Complementando un poco también lo que decía el diputado, el tutor también está obligado a informarle a la autoridad judicial sobre el incremento o disminución de los bienes de su tutelado y está obligado a rendir una fianza, la cual únicamente puede ser exenta de rendirse en el caso de las personas que demuestren en la audiencia inicial que no necesitan rendirla porque tienen un pecunio lo suficientemente grande como para asumir en caso de pérdidas en los bienes de su tutelado, asumir toda la pérdida de capital pues que pudieran incurrir por una mala administración de los bienes. Ahora, diputado, sí. Una entidad tiene la tutela, la familia, primos, cercanos, ¿no?, al tutelado, ¿pierde el contacto con esa persona? ¿Puede perder el contacto con esa persona? Es decir, siempre tiene que haber una comunicación
siempre tiene que haber una relación. La idea de los niños y de las niñas es que puedan crecer en familia, que puedan crecer en convivencia familiar. En primer lugar, quienes ejercen autoridad parental, es decir, sus padres, madres. Cuando no existe la relación de la autoridad parental, entonces la figura de la tutela. Si en ambos casos, cuando se pone en riesgo la vida, la seguridad, la integridad de los niños y de las niñas, puede perderse la autoridad parental, pero únicamente puede ser declarada por una autoridad judicial. Y de igual manera la tutela también solamente puede ser declarada por una autoridad judicial, o la pérdida o la revocación de la misma también por una autoridad judicial, y bajo las condiciones que mencionábamos anteriormente. Perfecto. Ahora me gustaría escuchar la intervención de ambos con respecto a la normativa, no sé si así le llaman, que acaba de emitir la Corte Suprema de Justicia con respecto a la aplicación del Código de Familia. ¿Cuáles han sido esas novedades de esta normativa, doctora? Pues sí, tuve la oportunidad de revisarla, estudiarla un poco. Hay muchos aspectos positivos en cuanto a la normativa, porque viene a quitar muchas dudas que se tenían sobre la aplicación del Código de Familia en diferentes aspectos. Por ejemplo, el artículo 306, que se tenía la duda si dentro de todo lo que son alimentos también estaba incluido el vestuario, los gastos médicos, los gastos escolares. Dentro, por ejemplo, si es un solo hijo, si dentro de ese 25% de los ingresos estaba establecido todo, que se debía de cubrir todo eso. Sin embargo, pues con la normativa, ya que a la Corte Suprema de Justicia se viene a aclarar de que dentro de ese 25% no está incluido eso, que esos son gastos extras y deben de ser establecidos también mediante sentencia. Un punto que sí pues es bastante preocupante y que yo no lo veo como algo positivo, es el hecho de que únicamente se reconozcan en concepto de alimentos atrasados. Cuando hablo de alimentos atrasados, son que si ya había una sentencia judicial donde se establecía X cantidad o X porcentaje en concepto de alimento y el papá o la mamá obligado a cumplir con esa pensión no lo hizo, entonces esta madre o este padre que tenía el cuidado y crianza de su hijo o que tiene el cuidado y crianza de su hijo únicamente puede demandar hasta un año atrás, aunque esta persona tenga más tiempo de no estar pasando alimentos. ¿Por qué le digo que me preocupa en ese sentido? Por cuanto los alimentos son irrenunciables. Es un derecho constitucional. Nicaragua es suscriptor de convenios internacionales donde también se hace alusión a lo mismo. Y estar estableciendo que únicamente se puede reclamar un año atrás, me parece que violenta este principio de imprescriptibilidad que tienen los alimentos. Porque no solamente puede ser que porque mamá no quiso hacer uso de este derecho que tiene su hijo de reclamar los alimentos que papá no le ha suministrado, sino que pueden haber múltiples factores por los cuales no lo había podido hacer. Uno, que papá estuviese renunciando continuamente a trabajos para evadir su responsabilidad cada vez que se da cuenta que mamá quería iniciar un proceso, que se hubiese ido del país, etcétera. Entonces pienso que en ese sentido pues se deja un poco cercenado el derecho alimenticio de los niños. En los otros aspectos me parece bastante atinada pues las aclaraciones que se hicieron, ¿verdad? Hay otro punto que ha causado controversia y discusión entre mi persona y varios compañeros de trabajo allá en Defensoría Pública, que acostumbramos sentarnos a analizar cada documento que es emitido por diferentes instituciones, en este caso pues Corte Suprema de Justicia, y es el hecho que sí se salvaguardan los derechos del que está por nacer, porque se pueden reclamar pensiones alimenticias del que está por nacer, sin tener certeza de la filiación, ¿verdad? De que realmente esta persona es hija del señor al que se va a demandar por alimentos. Sin embargo, no se salvaguarda en este caso con
con la circular que emitió la Corte, ¿verdad? En los casos en que se está investigando paternidad, porque dice que hasta que esté demostrada la filiación, se podrán establecer alimentos provisionales. Entonces, por un lado, te salvaguarda los derechos del que está por nacer, sin tener tampoco certeza sobre la filiación. Pero por otro lado, no te reconoce los derechos del ya nacido, que está siendo sujeto en un proceso de investigación de paternidad. ¿Ya? Entonces, esos aspectos pues los estábamos discutiendo, estábamos analizándolo. Ustedes. Sí, ha sido de gran ayuda, ¿verdad? Y es un documento muy útil y muy atinado, pero pues esos dos aspectos nosotros pues los estuvimos discutiendo bastante. Ahora, diputado, con respecto a esta normativa, ¿se puede acatar así, de esa manera, lo que emitió la Corte Suprema de Justicia, o se ve la posibilidad de hacer una reforma al Código de Familia, diputado? No. La circular que compila una serie de preguntas y respuestas alrededor del Código de Familia es concordante con el Código de Familia y deriva del Código de Familia. Es decir, a partir del Código de Familia, todas las instituciones del Estado tienen la obligación de crear disposiciones jurídicas, normativas o administrativas para la aplicabilidad de este código. En algunos casos van a ser protocolos, en otros casos rutas, en otros casos manuales, es decir, diferentes instrumentos operacionales para la aplicabilidad pertinente del Código de Familia. La Corte Suprema de Justicia ha emitido esta circular que va a coadyuvar entonces con la implementación de este código, y la ley orgánica del Poder Judicial le da la facultad a la Corte Suprema de Justicia de emitir este tipo de circulares. Entonces, este documento emitido por la Corte va a ser una especie de hoja de ruta que va a facilitar la aplicación del código sobre temas que no había la suficiente claridad en el mismo para su aplicación. Yo lo veo altamente positivo, sobre todo que fue construido colectivamente. Es decir, en la redacción de este documento participó la Asamblea Nacional, el Ministerio de la Familia, la Procuraduría Nacional de la Familia, y se formó un equipo interinstitucional, y este equipo fue el que dio respuestas a todas las interrogantes planteadas. La Corte Suprema de Justicia retomó estos insumos, esta información, y lo ratificó a través de una circular. Yo veo positivo los temas que planteaba la doctora Cisneros. Es parte del debate. El derecho de familia, lo hemos dicho insistentemente, es una rama nueva del derecho. Estamos aprendiendo, estamos en ese proceso cognoscitivo y hermenéutico en la aplicabilidad del código, pero vamos progresando. No, y es muy bueno que usted lo aclare, porque ya dentro de muchos lugares se escucha, ¿no?, sobre una posible reforma al Código de Familia con respecto a esta circular que emitió recientemente la Corte Suprema de Justicia. ¿Algo que quieran agregar antes de finalizar el programa? Bueno, creo que es importante las facultades que el Código de Familia le reconoce, le otorga al juez o jueza de familia alrededor de la tutela. La tutela solamente puede ser designada por autoridad judicial, por jueces especializados de familias que tienen la facultad de constituir la tutela mediante una resolución judicial, proveer el cuidado de la persona y de los bienes que está siendo sujeto de tutela, remover al tutor o la tutora, fiscalizar el ejercicio de la tutela y declarar extinguida la tutela, exigiendo la rendición final de cuenta del tutor o tutora. Y es importante mencionar que en la costa caribe nicaragüense, cuando no hayan figuras judiciales de familia, el GUISTA, la autoridad judicial de los pueblos originarios o afrodescendientes, podrá ejercer esta facultad. Eso es muy importante, porque el Código de Familia viene a fortalecer el derecho consuetudinario, viene a fortalecer el derecho milenario de los pueblos originarios y afrodescendientes, y rescata esta figura de las autoridades judiciales comunales o huistas. Perfecto. Doctora. Únicamente en cuanto a la autoridad competente acá, pues en cuanto al tema de la tutela, es el juez de distrito de familia.
Existen jueces locales y jueces de distrito, pero para casos de tutela, declaración de incapacidad y adopción, únicamente los jueces de distrito de familia son los competentes. Y como bien decía el doctor, pues se ha reconocido mucho más allá de todas las normativas existentes con respecto a los pueblos originarios, la figura del huista en el Código de Familia, quien tiene plena facultad también de designar tutor y velar por el cumplimiento efectivo de esa tutela. Perfecto, a nosotros nos resta agradecer la participación de ambos para darles a conocer a nuestros televidentes el contenido de esta tan importante norma jurídica. Diputado, gracias por su participación, doctora. Gracias, doctora. Gracias por participar, y a ustedes, amigos televidentes, les invitamos a estar pendientes del canal 98, a su canal parlamentario. Hasta pronto.